Hechos 13 y vamos a leer todo el capítulo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidió un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esa salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto que le levantó a los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Pues dice también otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción.
Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de esas cosas. Y despedir la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraban en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios por esta lectura de su palabra. Vamos a pedir que bendiga la predicación de su palabra. Padre, gracias te damos por este pasaje, gracias te damos por tu palabra perfecta e inspirada. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, que tú quites cualquier distracción de nosotros, que no hay distracciones en nuestras casas, en cualquier sentido, Señor, para que podamos ahora entender lo que tú quieres enseñarnos. No estamos aquí para escuchar palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Enséñanos, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. En los últimos versículos de nuestro texto de hoy, encontramos una de las doctrinas más bellas y más hermosas de la fe cristiana. Esa es la doctrina de la predestinación. La doctrina de la elección de Dios para salvar a algunos y darles la vida eterna. Lo que vemos aquí en versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora, puede ser para algunos muy raro escuchar esta doctrina siendo descrita en palabras así, como algo bello y hermoso, porque solamente han conocido esa doctrina como un tema para debate, un tema que divide a los cristianos. Pero como sabemos nosotros por experiencia, cuando aceptamos lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la salvación, no hay nada que nos da más gozo y descanso. Y aquí vemos que esta doctrina no está presentada en términos de algo para debatir, sino simplemente como la descripción de lo que Dios hizo para salvar a algunas personas en ese tiempo. Después de escuchar la palabra de Dios predicada, dice que algunos creyeron. ¿Por qué creyeron? Nos dice, porque Dios los había ordenado para vida eterna. Dios los había elegido y por eso creyeron y fueron salvos. Ahora, sería muy fácil predicar un mensaje solamente basado en esta frase, predicar de la predestinación, de la elección de Dios en la salvación. Y sería cierto. De este versículo podemos tener un mensaje y ver también en otras partes de la palabra de Dios el tema de la elección y ser animados y recordar lo que Dios ha hecho en la salvación. Sería muy válido predicar un mensaje así. Pero estamos estudiando todo el libro de Hechos, pasaje por pasaje en su contexto.
Y vemos que esta frase no aparece sin contexto, sino es el resultado de todo lo que sucedió antes. Es decir, sin duda, la razón por la cual esas personas fueron salvas es porque Dios las había elegido, porque habían sido ordenadas para vida eterna. Pero si ponemos atención desde el primer versículo del capítulo, podemos ver cómo Dios los salvó en tiempo. Podemos ver su voluntad cumplida usando ciertos medios, ciertos instrumentos para llevar a cabo lo que había sido decretado desde antes de la fundación del mundo. Sin duda, Dios salva a todo aquel que ordena para vida eterna, pero lo hace por medio de usar a su pueblo para compartir el mensaje del Evangelio. Así que vemos la relación de este pasaje con el tema del resto del libro de Hechos. Que se recuerden, es la extensión de la iglesia de Cristo por medio de sus testigos en el poder del Espíritu Santo. Aprendemos aquí que cada cristiano debe ser un testigo de Dios en el poder del Espíritu Santo para ser usado en la extensión de la iglesia de Cristo. Tenemos una responsabilidad para ser testigos, para compartir el Evangelio, precisamente para que Dios salve a aquellos que Él ha predestinado para la vida. Nosotros confiamos que Dios va a salvar a quien quiera, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo nos usa? Es lo que vemos aquí en este pasaje. También a partir de este capítulo hasta el fin del libro, vemos el enfoque oficialmente cambiar a los gentiles. Lo que dijo Pablo y Bernabé aquí, el ministerio de Pablo ahora va a ser el énfasis en vez del ministerio de Pedro. Aquí vemos que hasta Pablo cambia su nombre, o mejor, empieza a usar su nombre romano, porque va a estar ministrando a gentiles en vez de a los judíos. Y Dios le usó a él y a Bernabé para llevar el evangelio a los gentiles, a las personas que habían sido ordenadas para vida eterna. Y Dios nos usa a nosotros también. Dios hace toda la obra de salvar, pero nos usa. Dios salva a todo aquel que ordena para vida eterna, usando a su pueblo para compartir el mensaje del Evangelio. Pero, ¿qué tipo de persona usa? Podemos aprender algunas verdades de este pasaje. En primer lugar, Dios usa a personas apartadas. Dios hace lo que Dios ordena para vida eterna, pero nos usa para compartir el mensaje. Y primero vemos que Dios usa a personas apartadas. Vemos este énfasis desde el principio de este capítulo. Vemos la obra de Dios desde el principio de este capítulo. Dios en su soberanía estaba preparando de antemano sus siervos que él iba a usar al final del capítulo para la salvación de sus escogidos. Vemos el versículo 1, primero que ya había en la iglesia de Antioquía personas llamadas por Dios, dice profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Esos hombres ya eran líderes en la iglesia en Antioquía. Vemos la importancia de una pluralidad de liderazgo en la iglesia. Eran profetas y maestros en ese entonces, hoy en día son pastores y maestros conforme a Efesios 4, el mismo principio. La iglesia debería tener varios hombres gobernando y enseñando en la iglesia. Y fíjense que eran diferentes tipos de hombres. Bernabé era un levita. Simón, un hombre negro, lo que significa la palabra Niger. Lucio era de Cirene, Manaén de una familia noble y rica. Sabemos eso porque dice que se había criado junto con Herodes, el mismo Herodes que mató a Juan el Bautista y que estaba involucrado en la muerte de Cristo. Y también Saulo, un judío y fariseo que antes perseguía a los cristianos que Dios había salvado. Entonces, damos gracias a Dios cuando en una iglesia hay varios hombres que han sido llamados y preparados para servir, para ministrar, para gobernar y para enseñar. La iglesia necesita hombres así, y varios hombres, y diferentes tipos de hombres. Pero aún este grupo, Dios decidió apartó a algunos de esos hombres para otro ministerio, para servicio misionero. El versículo 2, que eso estaban ministrando, ayunando y fueron guiados por el Espíritu Santo a apartar a Bernabé y Saulo para la obra a la cual él los había llamado.
Espíritu Santo llamó a esos hombres, el Espíritu Santo los apartó y en consecuencia la iglesia también hizo lo mismo. Leemos que les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí impusieron las manos no como en la ordenación de un pastor, porque solo Pablo y Bernabé ya eran maestros, ya eran ancianos en la iglesia, sino mostrando la participación de la iglesia en el ministerio al cual ellos habían sido llamados, que la iglesia estaba involucrada y participando en su viaje misionero. Bernabé y Saulo salieron y leemos de cómo Dios los usó en el resto de este capítulo. Así es como Dios obra para salvar a sus elegidos. Él usa a personas apartadas, personas llamadas por Espíritu Santo a compartir el evangelio con aquellos que Él va a salvar. Y esto siempre empieza en la iglesia local. Dios usa a los líderes en la iglesia local, usa a su pueblo en la iglesia para hablar de la salvación que su Hijo compró con su sangre. Para algunos, eso significa que son apartados para un ministerio a tiempo completo, o en la iglesia local, o como misioneros. Para otros, eso significa que son apartados para quedarse en la iglesia y hacer otras cosas. Y para otros, aunque no tienen un llamado específico, en cierto sentido, cada cristiano ha sido apartado para el evangelio. Cada cristiano ha sido rescatado del mundo y hecho un testigo de Dios. Y así cada cristiano ha sido apartado para compartir las buenas nuevas con todos. Es lo que Dios usa para salvar a su pueblo. Dios hace la obra. Pues siempre está preparando y apartando a su pueblo para cumplir su palabra, su perfecta voluntad y salvar a sus elegidos. Como iglesia local, aquí nosotros queremos tener hombres apartados como aquí en Antioquía. Queremos varios hombres que puedan enseñar y ministrar en esta iglesia local. Entonces, que sigamos orando, que Dios lo haga, que llame y aparte hombres de nuestra iglesia para quedarse y ser ancianos y diáconos, para enseñar y servir. También oremos que Dios llame aparte hombres para salir de nuestra iglesia e iniciar otras iglesias y servir como misioneros. Y como digo, si eres un cristiano, tú has sido apartado del mundo para Dios y Él te puede usar para compartir el evangelio con aquellos que Él quiere salvar, con aquellos que Él ha ordenado para vida eterna. Todos deben estar preparados de esa manera para ser usados por Dios en la salvación de su pueblo. En segundo lugar, vemos que Dios también usa a personas esforzadas. Este capítulo nos habla de lo que nosotros llamamos a veces el primer viaje misionero de Pablo. Él fue con Bernabé a todos los lugares de los cuales leemos aquí en este pasaje. Versículo 4. Después de haber sido enviados por el Espíritu Santo, dicen, descendieron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre, después fueron a Salamina, anuncian la palabra de Dios en las sinagogas. Versículo 6 dice que atravesaron toda la isla hasta Pafos. Están viajando mucho. Están viajando y visitando a muchos lugares para predicar el evangelio a todos. Después de su tiempo en Pafos, en versículo 3 dice que salieron de allí, llegaron a Perge de Panfilia, después llegaron a Antioquía de Pisidia, y en esa ciudad sucedió el resto de la historia de este capítulo. Fíjense, eso no es la misma Antioquía de donde salieron al principio del capítulo, en donde estaba la iglesia. Es diferente ciudad y por eso Lucas dice que es Antioquía de Pisidia, otra ciudad. Entonces vemos que cuando Bernabé y Pablo fueron apartados por el Espíritu Santo y por la iglesia, no eran perezosos, no se quedaban, sino empezaron a viajar anunciando la palabra. Se dieron cuenta que tenían que ser hombres esforzados si Dios los iba a usar. No pensaban que podían sentarse cómodos en sus casas y Dios iba a traer a ellos las personas a quienes Él quería que predicaran el evangelio. Sino ellos se fueron para buscarlos. Se esforzaron y mucho. Aquí podemos aprender de que el hecho de que creemos que van a creer todos los que han sido ordenados para la vida eterna, el hecho de que creemos que Dios va a salvar a todos sus elegidos, no nos quita la responsabilidad de esforzarnos para compartir el evangelio. Tenemos que ir y buscar a la gente. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y hablar con las personas que necesitan escuchar las buenas nuevas del evangelio.
A veces decimos que estamos dispuestos a compartir el evangelio, nada más estamos esperando que Dios traiga a alguien a mí para que yo hable con él o ella. No es así. A veces Dios lo hace. Tenemos que estar conscientemente buscando a las personas, esforzándonos para ser usados por Dios con el privilegio de compartir su evangelio. Para algunas personas, eso significa que tienen que ceder al llamado de Dios y de la iglesia para servir en la iglesia como anciano o servir fuera de la iglesia como pastor o misionero. Necesitamos que nuestros hombres jóvenes aquí en esta iglesia consideren cómo Dios quiere usarlos. Y no pensar simplemente en tener un trabajo en donde pueden ganar y estar cómodos. Queremos que todos nuestros varones aquí consideren honestamente ante Dios, que busquen a Dios en oración si son llamados al ministerio, si son llamados a ser ancianos, pastores, misioneros. No es fácil, por supuesto. Pues hay personas en la iglesia que no quieren servir en la iglesia o no quieren servir en ciertas áreas en la iglesia porque se dan cuenta que es más responsabilidad, es más difícil. Pero es necesario. Tal vez Dios te ha llamado a hacerlo. Estamos hombres esforzados. Necesitamos que cada cristiano en la iglesia se esfuerce para servir también, para compartir el evangelio, pero especialmente necesitamos que los varones en esa iglesia local se esfuercen, se someten a la voluntad de Dios para sus vidas, aun cuando requiere sacrificio y aun cuando requiere que salgan de su zona de confort. También necesitamos hombres para salir a esa iglesia, a ir a los lugares donde hay mucha necesidad, en nuestra propia ciudad, nuestro país y también en otros países. Entonces vemos que Dios usa personas apartadas, personas esforzadas. También vemos aquí que Dios usa personas valerosas, que está relacionado con el punto anterior, por supuesto, pero aquí estoy pensando específicamente en el valor y denuedo que Pablo y Bernabé tenían para enfrentar y denunciar el error. Lo que leemos, lo que pasó en Pafos, en versículos 6 a 12. En ese lugar dice que el procónsul de la región, el oficial romano que tenía autoridad sobre toda la región, toda la provincia, él quería oír la palabra de Dios. Pero había un mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús o Elimas, quien resistía a Pablo y Bernabé y quería apartar de la fe al procónsul. Así que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos y le habló, versículos 10 a 11. Y fíjense en lo que dijo. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora puede ser aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Pablo estaba muy firme. Aquí Pablo habló con denuedo, con mucho valor ante este falso profeta y le resistió. Y con el poder de Dios también mostró la desaprobación divina por medio de hacerle ciego por algún tiempo. Y todo eso causó que el procónsul creyó, no solamente por milagro, porque dice en el versículo que creyó maravillado de la doctrina del Señor. No solamente fue maravillado por el milagro, sino por la doctrina. Pablo mostró un buen testimonio de la doctrina por medio de resistir al error y denunciar el error con mucho denuedo y valor. También vemos su valor en versículos 42 al 47, cuando ya están en Antioquía de Pisidia. Pablo había predicado en la sinagoga el día de reposo pasado y muchos querían escuchar otra vez. Entonces, el siguiente día de reposo dice que se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y esto molestó muchísimo a los judíos en la ciudad, porque la mayoría que quería oír eran gentiles. Entonces dice el versículo 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles.
No estaban desanimados por esta persecución, sino dicen, pues ya no vamos a predicar más a ustedes. Judíos, ustedes han tenido mucha oportunidad, ya vamos a los gentiles. Pablo y Bernabé eran hombres firmes, hombres de valor, y vemos los resultados. Aquí también vemos un contraste. Porque en versículo 5, Lucas menciona de paso que Bernabé y Pablo tenían también a Juan de ayudante. ¿Qué tiene que ver con el tema? Parece que Juan dice eso en versículo 5 porque en el versículo 13 va a decir que Juan, ese mismo Juan Marcos de quien leemos en capítulo 12, leemos en versículo 13 que este Juan Marcos se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Y Lucas aquí no nos dice nada más, pero sabemos por lo que él escribe más adelante que Juan Marcos abandonó a Pablo y Bernabé en su viaje misionero. Y por eso más adelante Pablo no va a querer que él los acompañe a otro viaje, que va a causar una ruptura entre él y Bernabé. Ahora, no sabemos por qué Juan Marcos abandonó el ministerio aquí, pero en ese momento vemos que no era un hombre valeroso. Que algo sucedió para causar que abandonara el ministerio. Pero el ánimo es que Dios puede cambiar a la gente, porque leemos en 2 Timoteo 4, Pablo escribe años después, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Tú tal vez no estás muy firme en tu fe ahora. Tal vez no tienes mucho valor ahora para hablar con la gente y compartir el evangelio. Pero Dios te puede fortalecer. Dios te puede hacer útil para el ministerio. Es la verdad para el varón aquí que Dios está capacitando para servir en otra manera en esta iglesia local. Es la verdad para el joven aquí que piensa que no puede predicar, que no puede servir a Dios tiempo completo. Es la verdad para cualquier cristiano aquí que piensa que no puede evangelizar a la gente. Dios te puede cambiar. Dios te puede ser útil para el ministerio. Después aprendemos también que Dios usa personas proclamadores. La mayoría de este capítulo es la predicación de Pablo. La primera vez que leemos un sermón de él, muy similar en contenido y estilo a los sermones de Pedro y Esteban que estudiamos antes. Primero una presentación de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, cómo todo estaba preparado para Cristo. Después una explicación de la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Y termina con un llamado al arrepentimiento y fe. Obviamente, Pablo tiene su propio estilo, pero no debe sorprendernos encontrar la misma estructura en este sermón, esta predicación, porque no cambiamos el evangelio cuando predicamos. Podemos explicarlo en diferentes formas, dependiendo del conocimiento y las necesidades de la gente, pero no cambiamos nada del mensaje. Vemos en el versículo 17 que Pablo empieza su mensaje con Dios, el Dios de este pueblo de Israel. Y fíjense que habla de Dios como el Dios quien elige. Él escogió a nuestros padres. Como vemos al final, el mismo Dios que había escogido a los padres para que fueran parte de su pueblo, ha hecho lo mismo con algunos que estaban escuchando ese mismo día, que habían sido ordenados para la vida eterna. Entonces da su historia. Dios los sacó de Egipto, los soportó por 40 años en el desierto, destruyó 7 naciones y después dio su territorio a Israel como herencia. Habló con ellos por jueces, por profetas, luego tenía a Saúl por rey, después levantó a David, un varón conforme a su corazón. Y de la descendencia de David vino Jesús, de quien Juan había predicado, uno más digno de él. Pablo aquí dice que Dios había mandado esa palabra de salvación por medio de Jesús a los judíos, pero le rechazaron. Pidieron a Pilato que le matara, mas Dios le levantó de los muertos. Después apareció a los apóstoles por muchos días y por eso dice Pablo, la promesa ha sido anunciada porque Cristo vive. La resurrección es la prueba de la veracidad del mensaje. Después explica más la resurrección citando el Salmo 2 y termina con un llamado a arrepentimiento, con una advertencia muy fuerte en versículos 40 a 41, que es una cita del profeta Habacuc. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago en una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare.
¿Qué vemos aquí? Que Dios usa personas proclamadores. Necesitamos poder explicar el Evangelio a todos. Necesitamos poder explicar cómo Dios estaba obrando en el Antiguo Testamento para preparar todo para Cristo. Después explicar lo que Cristo ha hecho para salvarnos, su vida, su muerte, su resurrección. Y después mostrar a la gente la urgencia de su respuesta, que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Cada cristiano debería poder explicar el Evangelio en esos términos básicos y sencillos. Todo cristiano debería poder proclamar el Evangelio para que Dios nos use para salvar a sus escogidos. Por supuesto, necesitamos predicadores también, pero cada cristiano debería proclamar el Evangelio. Por eso escogí la palabra que escogí, que Dios usa personas proclamadores, porque si yo hubiera dicho solamente que Dios usa personas predicadores, ustedes inmediatamente hubieran pensado en los pastores, ¿verdad? Eso no me aplica a mí. Por eso dije personas proclamadores, porque es la responsabilidad de cada cristiano. Pero sin duda, tampoco quiero que piensen que todos proclaman la palabra y por eso no necesitamos a predicadores. Los necesitamos y muchos. Necesitamos varones que Dios ha llamado y apartado para predicar en la iglesia, para ser pastores, para ser ancianos, para ser misioneros, para que Dios salve a sus elegidos, porque Dios normalmente lo hace por medio de la iglesia. Puede ser como quiera, en cualquier lugar, pero necesitamos entonces que hombres estén en la iglesia para predicar la palabra, que hombres vayan a otros lugares para predicar el evangelio en donde no ha sido proclamado antes. Necesitamos ser todos sus instrumentos para proclamar la verdad a los escogidos de Dios. Y finalmente, en este pasaje vemos que Dios usa personas perseguidas. Es un tema que hemos visto muchas veces en este libro. Es un énfasis en la iglesia primitiva, viendo cómo los cristianos respondieron a la persecución. Aquí vimos que Dios usó a Pablo, a Bernabé, la predicación, la palabra para salvar a sus elegidos. Dice, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Había resultados. Dios estaba salvando a su pueblo. Pero también leemos en versículos 50, 51, que los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Empezaron a perseguir a Pablo y Bernabé y fueron expulsados de la ciudad. La respuesta de Pablo y Bernabé es sacudir contra ellos el polvo de sus pies. Lo que Cristo dijo a sus discípulos de Mateo 10, mostrando que están bajo el juicio de Dios porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Ellos no estaban sorprendidos. Ellos sabían cómo responder. La persecución no los desanimó. Si leemos que, aun siendo expulsados de aquella ciudad, versículo 52, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Lo que es más, llegaron a otra ciudad, a Iconio. Como vamos a ver en el siguiente mensaje, continuaron predicando allí y también fueron perseguidos allí. Eso no dejó de suceder en ningún lugar. Entonces, siempre deberíamos esperar la persecución y la tribulación cuando Dios nos usa para compartir su evangelio y salvar a sus elegidos. Y eso no debería parar nuestros esfuerzos. No debemos pensar que algo está mal, sino reconocer que eso es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por supuesto, para no olvidar, vemos lo que Dios hizo. Otra vez veamos la frase clave en versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dios obró. De hecho, desde el versículo 42 vemos lo que Dios estaba haciendo en la gente después de la predicación de Pablo. Los gentiles les rogaron que siguen de reposo les hablasen de esas cosas. También los judíos estaban interesados, fueron persuadidos a perseverar en la gracia. Es muy importante también porque eso es algo que caracteriza a una persona que ha sido salvo por Dios, uno de los elegidos de Dios. Dios le escoge antes de la fundación del mundo. Después tiene que creer, después tiene que perseverar en lo que cree. Después hay que predicar noche de reposo. Dice, muchos gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Ellos creyeron porque habían sido elegidos por Dios. Dios hizo la obra. Pero vemos cómo lo hizo. Usó a sus siervos y la gente tenía que responder.
Al final de cuentas, leemos que creyeron todos los que estaban ordenadas para la vida eterna. Todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Entonces, hermanos, que creamos plenamente en la hermosa y bella doctrina de la elección de Dios. Su predestinación de todas las cosas y específicamente su elección a vida eterna a aquellos que quiere salvar. La Biblia proclama esa verdad sin vergüenza. No la presenta como algo que necesita ser defendido ni debatido, sino simplemente como la verdad. Aquí se presenta como una descripción de lo que pasó. Y al mismo tiempo, también creemos en la responsabilidad del hombre. Vemos que esas personas que habían sido ordenadas para la vida eterna tenían que creer. Y antes tenían que recibir la palabra. Precisamente por eso Pablo escribe en Romanos 10. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Dios te ha llamado a ti a hacerlo, a compartir el Evangelio con tu familia, con tus amigos, con todos. Él va a hacer la obra de salvación, pero te va a preparar y te va a usar para salvar a esas personas. También yo quiero que los hombres aquí en nuestra iglesia, los hombres jóvenes también, consideren seriamente en oración lo que Dios quiere que hagan con sus vidas. Dios los puede usar de muchas formas, por supuesto, pero probablemente Dios quiere usar a algunos de ustedes en el ministerio. En esta iglesia o en otro lugar en donde necesiten escuchar el Evangelio. Hermanos, sométanse a la voluntad de Dios. Y Él los va a preparar y usar para salvar a sus elegidos. Y en cuanto a nuestra propia salvación, podemos dar gracias a Dios que Él no nos elige basado en nada de nosotros. Piensen aquí en ese hombre Manaén, quien fue mencionado en el primer versículo del capítulo. Era un profeta, maestro en la iglesia en Antioquía. Se había creado junto con Herodes el tetrarca, el mismo Herodes que mató a Juan el Bautista. Esos dos hombres crecieron juntos. En un momento sus caminos se desviaron mucho. Herodes le dio rienda suelta a sus deseos pecaminosos y tomó la esposa de su hermano. Ordenó la muerte de Juan el Bautista. No hizo nada cuando Cristo fue crucificado. Pero Manaén, por otro lado, aunque crecía con Herodes, con la misma educación e influencias, terminó sirviendo a Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios vio que Manaén iba a ser una mejor persona y por eso le escogió. No, no había ninguna diferencia entre los dos. Y como todos sus hermanos, los dos rechazaban a Dios, pero Dios decidió salvar a uno y no al otro, simplemente conforme a su perfecta voluntad. Y esta es nuestra confianza, que Dios hace todo para salvarnos. La elección de Dios nos da confianza en la salvación, que somos sus hijos y nunca podemos perder la salvación, porque no depende de nosotros para nada, depende solamente de Dios. Entonces, que vivamos y nos preparemos de tal manera que Dios nos use para salvar a sus elegidos. Hombres jóvenes, estén dispuestos a servir. Estén dispuestos a salir de su zona de confort y servir en la iglesia o fuera de la iglesia. Pero también todos deberíamos proclamar el Evangelio, confiando en la elección y la soberanía de Dios de salvar a su pueblo. Dios salva a todo aquel que ordena para la vida eterna, pero lo hace usándonos a nosotros, su pueblo, para compartir el mensaje del Evangelio. Vamos a orar. Gracias, nuestro Padre, por nuestra salvación, por tu elección de nosotros, no por nada en nosotros. Nos elegiste mucho antes de crearnos. Sabemos que no hay nada en nosotros que merece nuestra salvación. Damos gracias, Señor, que tú decidiste solamente por tu amor y gracia salvarnos nuestro pecado. Damos gracias por las personas que tú usaste en nuestras vidas para llevarnos al Evangelio, a la verdad.
Pedimos, Señor, que nos uses también para hacer lo mismo para los demás elegidos, personas que tú vas a salvar. Queremos ser usados, Señor. Queremos ser personas apartadas y esforzadas. Queremos ser personas que anuncien el Evangelio, aunque sabemos que va a resultar la persecución. Te pedimos, Señor, que nos enseñes que como cristianos tenemos que hacerlo. Es nuestro privilegio compartir con otros lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, por los varones de nuestra iglesia. Damos gracias por aquellos que sí están sirviendo. Damos gracias por aquellos que están preparándose para servir. Pero tú sabes, Señor, que hay mucho miedo también. Personas que no quieren servir o no quieren servir en otra capacidad porque les da miedo la responsabilidad. Te pedimos, Señor, que quites este miedo de ellos y que puedan ver la necesidad y la urgencia que esta iglesia pueda tener más varones que pueden gobernar y enseñar aquí entre nosotros. Te pedimos, Señor, que tú levantes a hombres para salir de nuestra iglesia, iniciar iglesias en otras partes de la ciudad, en otros estados, en otros países, porque entendemos que hay mucha necesidad en todo lugar. Y nuestra iglesia, Señor, quiere ser usada. Queremos ser un lugar de donde salen los misioneros para compartir el evangelio con todos. Úsanos, te pedimos, Señor. Confiamos que tú vas a salvar a todos los elegidos, pero queremos ser usados. Prepáranos, ayúdanos y fortalécenos, te pedimos. En nombre de Cristo. Amén.